Bien, pues las estructuras. Vamos a ver estructuras el día de hoy. La clase del jueves 30 de abril. Las estructuras son un conjunto de datos o variables de diferentes tipos. Estos datos o variables no se referencian bajo un mismo nombre. El nombre de la estructura es un nuevo tipo de dato. Al igual que los arreglos, son un conjunto de datos. Pero esta vez de diferentes tipos cada uno de los datos. Ya no van a ser todos enteros o todos flotantes o todos dobles y así, o todos caracteres. Vamos a poder tener en este conjunto de datos unos caracteres, otros enteros, otros dobles, o también podríamos tener de un mismo tipo, puros enteros o puros flotantes, o un entero y un flotante, o un entero y un carácter. Todas las posibles combinaciones de los tipos de datos lo vamos a poder tener en un mismo conjunto de datos. ¿Sí? A esto se le llama estructuras. Estos datos o variables, a diferencia del arreglo, no se van a referenciar bajo un mismo nombre. Cada variable va a tener su propio nombre, a menos que dentro de la estructura exista un arreglo. Por definición, esos datos pues sí serían del mismo nombre que el arreglo. Pero bueno, el nombre de la estructura es un nuevo tipo de dato definido por el usuario. Así como existen los enteros, los dobles, los flotantes, los caracteres, nosotros vamos a definir tipos de datos compuestos pues por lo que nosotros queramos. Cualquier combinación de los tipos de datos que maneja C. Bien, las estructuras, a los datos de las estructuras, a las variables que componen una estructura, también se le conoce como miembros, elementos, campos. Tiene varios nombres. ¿Sí? Al fin y al cabo son variables que forman a la estructura. Recuerden que estas son o pueden ser de diferentes tipos. A la estructura también se le conoce como plantilla de datos. ¿Sí? Entonces una estructura va a estar formada por diferentes miembros o diferentes elementos o diferentes campos. Ujú. ¿Y cuántos puedo tener? Pues los que yo quiera. N elementos. Ujú. N miembros, N campos. ¿Sí? La sintaxis para declararla es muy sencilla. Basta con escribir la palabra reservada struct. Luego vendrá el nombre de la estructura. Después abrimos llaves. Dentro de estas llaves vamos a poner todos los tipos de variables que vamos a tener. Ujú. Desde uno puede ser uno hasta n. ¿Sí? Después vendrá aquí una llave que cierra y, esto es opcional, una variable de tipo estructura. Ujú. Y va a finalizar con punto y coma. Toda esta es la sintaxis para declarar una estructura. Una estructura nos va a permitir mantener junta y organizada cierta información relacionada. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Tenemos el ejemplo. Bueno, la estructura que se llama ejemplo. Tiene un carácter y tiene un entero. ¿Sí? Entonces tiene dos miembros, tiene dos elementos, tiene dos campos. Uno es de tipo carácter y otro es de tipo entero. ¿Sí? Cerramos llave y muestra uno, muestra 2. Cada uno de estos son variables de tipo estructura. Es decir, la muestra uno va a tener un carácter y un entero. La muestra 2 va a tener un carácter y un entero. ¿Sí? Esos son las estructuras, las variables de tipo estructuras, los elementos de las estructuras. Entonces, en el ejemplo, la palabra reservada struct presenta la definición de la estructura. Como les decía, tiene dos elementos, el carácter y el entero. Además se declararon dos variables de tipo estructura, muestra 1 y muestra 2. Estas variables de tipo estructura también se van a poder declarar en main. Entonces, vamos a programar un ejemplo. ¿Sí? Déjenme acomodar la pantalla. Entonces comenzamos. Se siguen incluyendo nuestras librerías que vayamos a necesitar. stdio.h. Comenzamos con la definición del método principal, pero la declaración de la estructura ocurre antes del método principal. Entonces yo voy a tener una estructura la cual voy a llamar cuates.
Recordemos que una estructura me permite mantener junta y organizada cierta información relacionada. ¿Qué información relacionada a los cuates podríamos tener? Por ejemplo, una cadena que sea su nombre, ¿sí? Una cadena que sea su nombre, un valor de tipo entero puede ser la edad y un valor de tipo flotante que puede ser el promedio. Será importante organizar a sus cuates de acuerdo a su promedio, ¿sí? Entonces, como les decía, podemos aquí tener un cuate 1, declarar una variable de tipo estructural al finalizar la llave y antes del punto y coma, o podemos declarar la variable de tipo estructura como cualquier otra variable. Vamos a poner entonces el tipo de dato, que en este caso es cuates, es un nuevo tipo de dato, y vamos a ponerle 2, cuate 2, con minúscula, cuate 2, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos acceder a estos miembros? ¿Sí? A estos campos, a estos elementos. Recuerden que cada variable C1, tanto C1 como C2 son de tipo cuates. Entonces C1 tendrá nombre, C1 tendrá edad y C1 tendrá promedio. Al igual que C2, C2 tendrá nombre, C2 tendrá edad y C2 tendrá promedio. Bueno, pues sería conveniente pedírselos al usuario. Dame el nombre del cuate 1, ¿sí? Y entonces vamos a utilizar gets, me gusta más. Limpiamos el buffer porque pues vamos a leer una cadena y la voy a leer en el nombre, ¿sí? ¿En el nombre de quién? Pues de C1, ¿sí? En el nombre de C1. Entonces pongo, para acceder al nombre de C1 voy a utilizar el operador punto. Este me va a enlazar el nombre con la variable C1. Me enlaza el elemento nombre con la variable C1. Me enlaza el miembro nombre con la variable C1, ¿sí? Si ustedes pusieran, digamos que una ventaja, una herramienta de DEPC. Si yo pongo la variable de tipo estructura y luego el punto, me va a aparecer, no me apareció. Bueno, a lo mejor porque está aquí este punto y coma. A ver, C1 punto. No. Bueno, a veces aparece los campos que puedo yo elegir para asociar con la variable C1. En este caso no, tal vez después. Bueno, el chiste es que veamos que con el operador punto vamos a acceder a un campo, a un miembro, a un elemento de la variable C1, que es estructura de tipo cuates. Ya pedimos entonces el nombre. Ahora vamos a pedir la edad. Sí. Entonces vamos a leer un dato de tipo entero y lo vamos a almacenar en la edad. ¿Sí? Perfecto, ¿no? Pues no, porque es la edad de quién, de C1 o de C2. Ah, pues entonces tenemos que agregar C1.edad. ¿Sí? Ahora sí es la edad de C1. Ya nada más nos faltaría solicitar el promedio. Dame el promedio del cuate 1. Y entonces pues eso lo almacenamos en el promedio del cuate 1, de C1. Sí, ya tenemos los datos de C1. Y ahora vamos con los datos del cuate 2. Entonces voy a copiar y pegar. Dame el nombre del cuate 1. Pero ahora no es del cuate 1. Porque ya lo tenemos, ahora es del cuate 2. Cuate 2. Dame la edad de cuate 2. De cuate 2. Dame el promedio de cuate 2. Y entonces es C2.promedio. ¿Sí? Entonces aquí accedí a los datos de C1 y aquí accedí a los datos de C2. ¿Ok? Bien. Para acceder a los elementos de una estructura, para imprimirlos, pues es exactamente lo mismo. Vamos a poner aquí fulanito. Tiene tantos años.
y su promedio es tal, ¿sí? Entonces aquí voy a imprimir una cadena, un entero, un flotante. Entonces la cadena correspondiente es nombre, después el entero es la edad y después el promedio. Sí, pero el nombre de quién, la edad de quién y el promedio de quién. Entonces tengo que poner de quién son estos nombres. Es de C1, de C1 y de C1. ¿Sí? Lo mismo hago para C2. ¿Sí? Para C2, para C2 y para C2. Entonces vamos a compilar y ejecutar. Y aquí está, sin errores. Dame el nombre de tu cuate 1. ¿No? A ver, mi nombre. La edad de tu cuate 1, 28 años, claro, por supuesto. 9.6. La del cuate 2, vamos a poner cualquiera, Pepe. 23, 6.5, ¿no? Y entonces Manuel tiene 28 años y su promedio es 0. Vamos a ver por qué. Pues fácil, porque aquí no puse F, puse D. Entonces es F. Seguramente ustedes lo vieron cuando estaba pasando por ahí. Porque ya ustedes son muy expertos en esto. Ahora sí. Ahí está. Dame el nombre. Sí. Y entonces tengo junta, organizada, mi información relacionada con cada cuate. En un mismo conjunto de datos tengo organizada la información de algo que me interesa, de algo que se relaciona entre sí. ¿Sí? Sencillo, ¿no? Bueno, este es un primer ejemplo de los que tienen que comentar al menos el 30%. ¿Sí? Sigamos con la teoría. Entonces, se pueden inicializar los miembros de una estructura en el momento de declarar la variable. Bastaría con poner dentro de un paréntesis y separados por comas, pues los valores de inicio de la estructura. Entonces, aquí tenemos el ejemplo que acabamos de hacer. Y lo que les comentaba con el operador punto, para acceder a elementos de una estructura, se utiliza el operador punto, ¿sí? Y el operador flecha. El operador flecha se utiliza cuando estamos trabajando con apuntadores y estructuras. No lo vamos a ver para este curso, es para un curso más avanzado. Nos vamos a tener que conformar con el operador punto. ¿Sí? Qué pena, qué triste, yo sé que se pusieron muy tristes. ¿Sí? Vamos a ver otro ejemplo. Supongamos, en un ideal, en un sueño, que ustedes tienen más de 2 cuates, ¿no? Que tienen 20 cuates. ¿Cómo le haría entonces? Tendría yo que copiar todo esto 20 veces, ¿verdad? Pues no. Puedo yo declarar arreglos de cualquier tipo de datos. Entonces también puedo tener arreglos de tipo cuates. ¿Sí? Aquí tendría yo que poner lo copio y pego en otro lado para que se entienda que es otro ejemplo. ¿Sí? Me lo voy a llevar para que se conserve eso. Ahí está. Entonces, pues ya no voy a necesitar esta C1 porque voy a declarar aquí un arreglo de cuates. Entonces mi arreglo va a ser C de tamaño 20 o de tamaño 30 o de tamaño 40 o del tamaño que me indique el usuario, puede ser también. Entonces tendré que declarar una variable entera y decirle al usuario, ¿no? Preguntarle al usuario cuántos cuates tienes. Y solicitar ese dato, es un dato de tipo entero.
que se almacena en la variable, en la dirección de la variable n. Entonces cn pongo aquí, ¿sí? Sencillo. Este es un arreglo de estructuras, de variables de tipo estructura. Entonces, para recorrer un arreglo, como ustedes acordarán, voy a utilizar un ciclo for desde i igual con 0 y menor que n, y de 1 en 1, ahí, de 1 en 1. ¿Qué voy a hacer? Pues le voy a pedir al usuario el dato del elemento i cuando i vale 0, cuando i vale 1, cuando i vale 2. Entonces tengo que modificar esto. Va a ser %d i, ¿verdad? Porque este es el que lleva 0, 1, 2. Bueno, si no quieren ver el 0, le sumamos un 1. Va a ir 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el último, ¿sí? Entonces aquí ya no va a ser C1, va a ser C subíndice I, punto nombre. Va a ir C0, punto nombre, C1, punto nombre, C2, punto nombre, y así hasta que alcanzara los que haya dicho el usuario. Lo mismo voy a hacer para la edad y para el promedio. Entonces, para la edad, aquí ya no iría este 1 nada más. Tendría que poner i más 1. Aquí ya no iría este 1, sería c subíndice i punto edad. Entonces iría c0 punto edad, c1 punto edad, c2 punto edad, y así. Después, igual hacemos lo mismo aquí para que vaya 1, 2, 3, 4. Aquí ya no iría C1, iría C subíndice I punto promedio, porque sería C0 punto promedio, C1 punto promedio, C2 punto promedio, y etcétera. ¿Sí? Entonces, ya no voy a necesitar este, porque aquí con este ciclo for ya voy a llenar los n cuates, los datos de n cuates. ¿Sí? Bien, entonces, para imprimirlos, pues es lo mismo. Voy a recorrer el arreglo para imprimirlo. ¿Sí? Entonces, fulanito tiene tantos años, su promedio es tal y tal. Pero ya no va a ir aquí C1, sino CI, mayúscula esta C, porque iría C0 punto nombre, C1 punto nombre, y etcétera. Aquí ya no iría C1, iría CI punto edad. Lo mismo, iría C0 punto edad, C1 punto edad, y así hasta N. Lo mismo para promedio. ¿Sí? Ya está listo. Vamos a compilar y a ejecutar. ¿Cuántos cuates tienes? Vamos a ponerle que tengo 3 cuates y ya son muchos, ¿no? Dame el nombre del cuate 1. ¿No? Entonces, 28, promedio 9.6. Dame el nombre del cuate 2. Pepe, la edad de Pepe, promedio de Pepe. ¿Sí? Dame el nombre del cuate 3. ¿Sí? Ahí está la edad de Chabelo y su promedio. Entonces, ahí están los datos de cada uno de sus cuates. Tenemos junta y organizada cierta información relacionada en un arreglo además. ¿Sí? Recordarán que la utilidad del arreglo es pues presentar la información en forma de listas o tablas. Entonces, la utilidad de la combinación de ambos sería tener junta y organizada cierta información relacionada en listas o tablas. Genial, ¿no? Se vislumbra algo más útil, algo que les podría servir para su proyecto. Bien, sigamos con la teoría. Y todo esto ya es lo que les acabo de presentar, los ejemplos que acabamos de hacer, arreglos de estructuras, ya lo hicimos. En la práctica, a veces me gusta primero verlo en la práctica y luego darle un repaso a la teoría, como que se entiende mejor. Entonces, como puede verse en el ejemplo anterior, existen problemas en donde sería imposible realizar un programa sin la utilización de arreglos, ¿no? Es el caso de que tuvieran ustedes 1000 cuates. Repetir cada pedazo de código para almacenar sus datos 1000 veces, pues sería imposible.
Por eso es que declaramos un arreglo de tipo estructura, ¿sí? Como vieron, se declaró el nombre de la estructura para declararlo, después la variable tipo estructura, el nombre de la variable y su tamaño, ¿sí? Cuántos elementos iba a tener mis cuates, cuántos cuates tenía. Estructuras y funciones. Es posible pasar estructuras completas a una función o elementos individuales de una estructura, ¿sí? También es posible pasarlos por valor o por referencia. Si se hace por referencia, necesitaríamos apuntadores. Entonces, pues vamos a hacerlo. Vamos a ver, vamos a tener aquí en este mismo ejemplo, ya sería el tercer ejemplo que van a replicar y comentar, por lo menos en un, hace rato dije 30%, ¿no? No, con ustedes es el 20% de las líneas, solamente el 20%, ¿sí? Entonces tengo la variable de tipo estructura, voy a agregar una función que se va a llamar imprimir. Esta función no va a retornar ningún valor, entonces le pongo void. No va a recibir ningún valor, entonces no pongo nada dentro de los paréntesis. Lo que va a hacer imprimir, pues precisamente será imprimir los datos. Entonces vamos aquí a definirla. Allá arriba fue la cabecera, la declaración, y aquí es la definición. ¿Sí? Voy a copiar esto para acá. ¿Sí? Y para que funcione, no, sí necesito recibir valor, ¿verdad? Porque es lo que queremos ver, que la función me reciba un valor. Entonces, el valor que voy a recibir va a ser cuates. Cuates X. ¿Sí? Cuates X es el valor que va a recibir. Ajá. Entonces este ciclo for lo voy a dejar en main. ¿Sí? Para que yo aquí invoque a la función imprimir. ¿Qué le voy a ir dando a la función imprimir? Le voy a ir dando la variable CI. Recuerden ustedes que CI es una estructura. Entonces aquí era cuates X. ¿Sí? Entonces aquí no es C, sino X, porque pues es la variable local a la función imprimir. ¿Sí? Es una copia de C, de la variable C. Y listo, ya quedó. Vamos a repasar. Lo que hice fue primero declarar la variable imprimir. Si devuelve valores, pues lo pongo. Si no devuelve valores, pues no. Aquí me falta una R, ¿no? Imprimir. Imprimir. Ahora sí. Entonces va a recibir un argumento de tipo cuates. No es de tipo entero, no es de tipo carácter, no es de tipo flotante. Es de tipo cuates. Recuerden que cuates tiene estos tres campos. Entonces, en una sola pasada, en una sola línea, de un solo jalón, le estoy pasando a una función tres tipos de variables, pero pues todas ellas se llaman cuates. El conjunto se llama cuates, pero en realidad son estas tres variables las que estoy pasando. Esa es la declaración de la función. Después aquí es la invocación a la función. ¿Sí? Pongo el nombre de la función, imprimir y entre paréntesis los valores que va a recibir. En este caso es C subíndice I. Entonces va a mandar C0, C1, C2, C3, C4 y así. ¿Sí? Entonces se tienen tantos años. Aquí nada más lo único que hago es imprimir en pantalla. Vamos a compilar y ejecutar. Tengo error. Y no está declarada. Claro, aquí está subíndice I. No es I, entonces ¿qué sería? Bueno, pues entonces vamos a pasárselo aparte. Ya, claro, lo que pasa es que estoy pasando todo el arreglo. ¿Sí? Entonces no lleva subíndice. Porque el subíndice, les explico. Hasta yo me norteé. Estoy pasando C0, ¿no? C1, C2, C3. Ese C0 se copia en X. Y luego C1 se copia en X. Y luego C2 se copia en X. Y así sucesivamente. Por eso no necesito ponerle aquí subíndice. Porque este en realidad es en la primera pasada C0. En la segunda pasada C1. En la tercera pasada C2. Y así. ¿Sí? Ahora sí. Sin problema.
¿Cuántos cuates tienes? Vamos a ponerle que 3. Manuel, 21, lo que sea, Juan, sí, Adolfo, promedio, lo que sea, ¿sí? Y ahí está. Estamos relacionando información a una sola variable. Además, estamos utilizando funciones, ¿sí? Podemos hacer lo que queramos en la función, obtener tal vez el promedio de todos los cuates, obtener qué será las diferencias de edades, podríamos ordenar sus nombres, lo que queramos. Nada más hay que no confundirnos, no perdernos con que pues es cada campo asociado a una variable, ¿sí? Aquí, por ejemplo, es el nombre asociado a la variable X. Bien, vamos a ver qué más hay de teoría. Estructuras y funciones, es el ejemplo que acabamos de hacer, o bueno, al menos parecido, ¿sí? Aquí hay más ejemplos, pero viene sobre lo mismo, ¿sí? Estructuras y memoria dinámica, este sí lo vamos a hacer. Regresamos a DEPC. Vamos a hacer uno nuevo. Ya sería, ¿qué? ¿El tercero o cuarto? No, apenas el cuarto. Sí, apenas es el cuarto. Y no vamos a hacer más. Yo sé que ya ahorita está muy fuerte la carga. Entonces para esta clase solamente van a replicar estos. Pero sí es muy necesario que se entienda el uso de estructuras porque sería recomendable, no es a fuerza, pero sí les facilitaría mucho el trabajo si lo implementan a su proyecto. ¿Sí? Bueno, entonces ya no voy a usar imprimir, o sí. Sí, dejémoslo imprimir, no lo cambiemos. Aquí es lo que me interesa. Solamente voy a modificar la línea 17. Voy a declarar un apuntador, perdón, de tipo cuates. A ese apuntador de tipo cuates le voy a asignar lo que me retorne la función malloc. Recordarán ustedes que malloc retorna una localidad en memoria. Esa localidad en memoria deberá almacenar variables. Y aquí es donde debo de especificar qué tipo de variables va a almacenar esa localidad de memoria. Será variables de tipo cuates. ¿Sí? Variables de tipo cuates. ¿Sí? Entonces, aquí estoy indicando que voy a retornar una localidad de memoria en donde voy a almacenar variables de tipo cuates. ¿Sí? ¿Cuántos cuates? Ah, pues los que diga el usuario por el tamaño de sizeof. Aquí ya se ve más útil, aquí ya se ve más útil el uso de sizeof porque voy a obtener el tamaño de una variable de tipo cuates. Por pura curiosidad, vamos a ver cuánto tamaño tiene una variable de tipo cuates. Entonces voy a imprimir un entero y lo que voy a imprimir es lo que me devuelve sizeof de cuates. ¿Sí? ¿Sí? Vamos a poner el tamaño de la variable cuate es entonces pues ustedes ya están haciendo cuentas seguramente, están diciendo pues mira 30 caracteres más 4 bytes del entero más otros 4 bytes del promedio. Sí, realmente es eso, se están sumando todos los tamaños de los tipos de datos independientes que conforman a la estructura cuates. Y ya terminamos porque después de esta línea, después de este momento, C es simplemente un arreglo. ¿Sí? Lo demás está manejado como un arreglo. Vamos a compilar y ejecutar. Y tengo error porque pues no incluí la librería stdlib. stdlib. ¿Cuántos cuates tienes? ¿Cuántos cuates tienes? ¿Cuántos cuates tienes? Tenemos 3 cuates. El tamaño de la variable es 40. ¿Sí? 40 bytes. ¿Ok? 40 bytes. Entonces, pues seguramente son estos 30, un byte por cada carácter, luego 34 y le reservó 6 para el flotante.
¿sí? Entonces dame el cuate, dame el nombre del cuate 1. Espérenme, espérenme. Ahí está. Bueno, vamos a ponerle otro. María, para puras mujeres. María, la edad de María, el promedio de María. Luego Juana, ¿sí? La edad de Juana. Ahí puse 20. El promedio. ¿Sí? Luego, ¿de quién? De Laura. La edad de Laura. 22. ¿Sí? Promedio. 9. ¿Sí? Muy bien. Ah, qué curioso. Los 3 nombres que puse tienen 5 letras. Oh, bueno, ahí está. ¿Sí? Entonces, no es tanta ciencia. Es todo lo que hemos visto, irlo implementando a los nuevos conceptos que vamos viendo. ¿Sí? Conocer la sintaxis, aprendérsela, o al menos saber usarla. Si se les llega a olvidar, buscarla en algún lado y implementarlo lo que estén haciendo. ¿Qué les parece si hacemos otro ejemplo? Porque pues vamos muy bien en tiempo. No hemos ni pasado la media hora del video. Lo que pasa es que es un tema sencillo. Realmente, como les digo, nada más estamos implementando los conceptos ya vistos a algo nuevo, que simplemente es sintaxis. No tiene mayor ciencia. Pero bueno, vamos a entonces a declarar un, una estructura. Se te dio. Esta estructura se va a llamar usuario, tal vez de un juego. Les prometí va a ser más fácil algo. Bueno, ahorita lo hago. Bien, entonces usuario. ¿Qué va a tener usuario? Por supuesto que va a tener un nombre. ¿Sí? Un nombre. Nombre de usuario. Una contraseña. Contraseña. Bueno, vamos a ponerle contra. Luego escribimos mucho. Contra. Ahí está mi usuario que tiene nombre y contraseña. Vamos a ponerle también aquí que tiene juegos jugados, ¿sí? Juegos jugados del nivel 1, juegos jugados del nivel 2, juegos jugados del nivel 3. Esto ya va enfocado más hacia su proyecto. Entonces utilizamos, vamos a ver, vamos a declarar que será primero, pues no hay solamente un usuario, ¿verdad? Hay varios usuarios. Entonces necesitaríamos declarar un arreglo de tipo usuario. Bueno, para este ejemplo vamos a suponer que hay solamente un usuario. Entonces declaramos una variable de tipo usuario, ¿sí? Que no es arreglo, que es solamente u. Entonces este usuario va a tener con nombre y contraseña, ¿sí? Entonces supongamos, vamos a darle valores, que el nombre va a ser igual a sí, aprovechemos para inicializar todo de un jalón, ¿sí? Entonces u va a ser igual a Pepe, Pepe con contraseña P123. Y luego vamos a suponer que no ha jugado en el nivel 1, que ha jugado 2 en el nivel 2 y que ha jugado 3 en el nivel 3. Y así se declaran. ¿Ok? Es Pepe, nombre. P123 contraseña. El 0 corresponde a juegos jugados en el nivel 1. El 2 sería juegos jugados en el nivel 2. Y vamos a poner el 4, serían los juegos jugados en el nivel 4. ¿Sí? ¿Ok? Bien. Entonces, pues seguimos. Vamos a pedirle al usuario. Ay, ¿qué pasó aquí? Dame tu nombre. Dame tu nombre. ¿Sí? Dame tu nombre y entonces pues vamos a leer la cadena. Si me lo permiten, voy a ir por estas líneas de código al ejemplo anterior, en donde estoy pidiendo el nombre
¿sí? Listo, ya me lo traje. Ahí está. Ujú. Dame tu nombre y ahora vamos a pedirle la contraseña. ¿Sí? La contraseña. Dame tu contraseña. Y aquí pondremos contra. Ujú. Ah, pero no es C, sino vamos a ponerlo en variables locales a main. Ujú. Entonces sería char nombre de tamaño 30, de preferencia el mismo tamaño, ¿no? Ah, pero ya tenemos nombre, nos vamos a confundir nombre con nombre, aunque el otro es con mayúscula. Le vamos a poner nom, ¿sí? Y CO para la contraseña. CO, contraseña. Esto es de tamaño 10. Ujú. ¿Sí? Entonces vamos a preguntar si vamos a comparar cadenas. Entonces de una vez vamos incluyendo la librería string.h. String.h. ¿Sí? Entonces si nom app strcmp compara cadenas, si nom con nombre, el nombre del usuario, por supuesto, el nombre lo puso con mayúscula, el nombre del usuario son, si esta función es igual con 0, entonces quiere decir que las cadenas son iguales, ¿sí? Entonces, si esto es verdadero, ahora vamos a englobar, vamos a poner aquí otro if. Uh-huh. Voy a copiar esto. Ahora si la contra, que le llame comparada con contra del usuario, si esto es igual con 0, vamos a imprimir un letrerito en pantalla que diga bienvenido. Bienvenido. ¿Sí? Y pues podríamos imprimir también as jugaste, vamos a ponerle jugaste por ciento de en el nivel 1. Uh-huh. Para que no se vea muy amontonado, vamos a hacerlo por separado. ¿Sí? Nivel 1. Nivel 2, nivel 3. Uh-huh. Entonces esta sería la correspondiente a usuario punto juegos jugados del nivel 1, ¿sí? Coma usuarios punto juegos jugados del nivel 2, usuarios punto juegos jugados del nivel 3, ¿sí? Entonces si da el nombre completo y la contraseña completa, pues le damos sus datos de estadística. Si no, le podríamos decir que nombre o contraseña incorrectos. Correctos. Adiós. 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 ¿Sí? Listo. No es que así va a ser el proyecto. Es apenas un ejemplo, le faltan todavía más cosas. Porque aquí, por ejemplo, en vez de dar aquí los datos, los vamos a leer de un archivo. En vez de darlos directamente del programa, estos datos se tomarán de un archivo. En donde vamos a tener a todos los usuarios. Y aquí vamos a recorrer a todos los usuarios para encontrar el nombre y la contraseña. ¿Sí? Y, caray. Es que no era con llaves, se pusieron llaves, es con paréntesis, ¿no? O corchetes cuadrados, ¿recuerdan la teoría cómo era? Bueno, vamos a probar con paréntesis, tampoco. Entonces, si está bien, es nombre, carácter, cadena, cadena, entero. A ver, corchetes cuadrados.
está. No, dice que es con llaves. Perdón, con paréntesis. Mm, mm. Aquí, bueno, ese es otro error. Aquí es con minúscula. Una vez ya lo corregimos. Y a ver. Dice, no hace match U igual a 0,4. Mm, bueno, entonces vamos a... Tal vez haya que separarlos aquí. Sí, realmente no hago casi inicializarlos en la línea de código. O los toma del usuario o los toma del archivo. Así que vamos a regresar a la teoría para ver cómo es. Aquí está. No, pues está bien. Es igual a... Bueno. Entonces vamos a hacerlo a mano, uno por uno. Nombre. A la N con mayúscula. Va a ser igual a Pepe. Con mayúscula. Acuérdense que lo puse con mayúscula. Ah, miren, ahora sí quiso. Yo pongo U punto y aquí me va a mostrar qué campos puedo yo tomar. Qué campos son válidos para esa variable de tipo estructura. Entonces pongo contra. Contra va a ser igual a P123. Entonces pongo U punto y ya no me lo hizo. Bueno, juegos jugados 1 igual a 0. U punto juegos jugados 2 igual a... ¿Qué habíamos puesto? 3 me parece. U punto juegos jugados del nivel 3 igual a 4. ¿Sí? Ahí está. Entonces ya no habría por qué tener problemas. Y si, me faltó aquí punto y coma, por supuesto. Ahora sí. ¿Qué? Dice que mi cadena es de tamaño 5 y yo la declaré como tamaño 30. A ver, no le pongamos tamaño, pero sí un asterisco. A ver si así se deja. Qué feo es eso de declarar aquí variables. Es que es acá, nombre. Es aquí más bien. Ahí abajo estaba bien. Bueno, ya lo vamos a dejar así. Contra. Vaya. ¿Qué fue eso de inicializar valores en el programa? Y más cuando no lo haces casi. Y se murió. Genial. Vamos a ver. Al momento de que pedí el nombre. Gets nom. Pero es que nom. Aquí está nom. No tiene tamaño, ¿verdad? A ver, vamos a dejarle aquí con un tamaño. De tamaño 30. Y aquí de tamaño 10. ¿Sí? A ver si así, con tamaño para las variables locales, ya no tiene problema. Ahí está, Manuel M123, ¿no? Entonces me va a decir que nombre y contraseña incorrectos. ¿Sí? Y ahora vamos a darle el que es. Vamos a poner Pepe P123, ¿sí? Bienvenido, jugaste 0 en el nivel 1, 3 en el nivel 2, 4 en el nivel 3. Algo más o menos así se va a mostrar en su proyecto. Nada más que pues los datos van a estar almacenados en un archivo para que sean persistentes. Si no, pues no tendría caso eso de las estadísticas. ¿Sí? Entonces son 5 ejercicios que van a replicar comentando al menos el 20% de las líneas de cada uno de los ejercicios. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, fueron 40 líneas, el 20%, 8 líneas serán las que comenten. ¿Sí? Bien.
pues que se diviertan. Ya completamos las 3 clases de esta semana.